Listo, chicos, pues ahora sí vamos a comenzar, nada más recordando la parte que veíamos la semana pasada sobre los nutrimentos. A grandes rasgos los vamos a abordar a través del enfoque de aquellos que van a aportar energía y aquellos que no aportan energía, y centrándonos en los que son por parte de los alimentos. Entonces, recordando los que nos aportan energía y de forma global, pues tienen funciones estructurales, energéticas, reguladoras, que finalmente son las funciones que lleva a cabo nuestro organismo. También recuerden que tenemos una clasificación un tanto diferente dependiendo de si el cuerpo es capaz o no de producirlos. Aquellos que no son los que se consideran como indispensables, esenciales u obligatorios, y que bajo ninguna circunstancia en el organismo tenemos precursores o tenemos componentes que ayuden a sintetizarlos de nuevo. Por eso es que los necesitamos consumir. Los carbohidratos, recuerden que son los más abundantes en los alimentos y que también son los que consumimos en mayor cantidad, porque cuando se consumen se van a hidrolizar dentro del organismo, y gracias a esa hidrólisis lo que va a resultar son moléculas de glucosa. Recordemos que el cerebro y los eritrocitos son consumidores de glucosa. En general, en términos generales, podemos decir que 1 gramo de carbohidratos va a aportar 4 calorías. Y en cuanto a la clasificación, tenemos aquellos polisacáridos, es decir, moléculas muy, muy grandes, como unas cadenotas. Los disacáridos, que justamente el prefijo lo está diciendo, son 2 moléculas de carbohidratos, y los monosacáridos, que principalmente hablamos de glucosa, fructosa y galactosa. La fibra dietética no es que sea algo que no aprovechemos, no directamente nosotros, porque la maquinaria enzimática que poseemos no es capaz de irlos llevando a moléculas más chiquitas. Sin embargo, la microbiota es la que lo va a aprovechar, y esto es importante porque resultado de eso va a conferir diferentes beneficios para nuestro organismo. Ahora, esto lo habíamos revisado. En el caso de los disacáridos, nada más recuerden el aspecto crucial que les mencionaba. Tenemos, desgraciadamente, esta cuestión cuantitativa, cualitativa, que si ustedes se van únicamente por el dato de que la fruta aporta carbohidratos simples, lo estaríamos haciendo, reduciendo la cualidad de la fruta a algo como indeseable, ¿no? Diríamos, bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo? No, recordemos el sentido cualitativo, que, bueno, la fruta también te va a aportar otros nutrientes importantes, y no vamos a comparar la calidad de la fruta versus, por ejemplo, un ultraprocesado, sin hacer menos a los ultraprocesados, ¿no? Ahora, en cuanto a la fibra, recuerden, se clasifica en soluble o no soluble, o viscosa o no viscosa. Los lípidos, por su lado, recordemos que son insolubles, que normalmente en la dieta vamos a obtener nosotros triglicéridos y colesterol, y triglicéridos finalmente contiene 3 cadenas de ácidos grasos libres unidos a una cadena de glicerol. Las grasas, una vez que se consumen, finalmente forman partículas muy grandes, y gracias a la bilis, esas partículas grandes, esos conglomerados, se hacen más pequeñitos, se multiplican de tal suerte que pues puedan formarse micelitas y se puedan absorber los ácidos grasos. Cambio un poquito el enfoque, porque 1 gramo de lípidos aporta 9 calorías, y normalmente en la dieta habitual puede aportar del 25 al 30%. Sin embargo, en algunas circunstancias se puede recortar hasta un 20%. Las grasas
bajo ninguna circunstancia podemos decir que no sean esenciales, porque recordemos que los ácidos grasos sí están contenidos en aquellos nutrimentos obligatorios u esenciales. En la clasificación tenemos los saturados, poliinsaturados, monoinsaturados, siendo los poli y los mono más deseables versus los saturados. Recordemos la configuración cis y trans. El problema que tenemos con las grasas trans es que dentro del organismo no se van a aprovechar y normalmente pues ahí va a acudir al querer ser transportados, desgraciadamente no van a ser reconocidos y por esta razón contribuyen en la formación de la placa de ateroma. Desgraciadamente son los más utilizados en la industria, o bueno, son resultantes por procesos de industrialización que pues no, actualmente las políticas, ¿no? De marco regulatorio tanto nacional como internacional tratan de disminuir la cantidad de estos. Ahora, las proteínas, pues principalmente después del agua, son las más abundantes en todas nuestras células y tienen muchas funciones dentro de nuestro organismo, sobre todo conforman parte de las miofibrillas en los músculos, ayudan a transportar el oxígeno de la sangre gracias a la hemoglobina, también transportan proteínas, confieren dureza, por ejemplo, la dureza de las uñas o la flexibilidad del cabello, tienen muchísimas funciones estructurales. Finalmente, las proteínas están compuestas por los aminoácidos y existen 20 aminoácidos distintos, cada uno con nombre y propiedad diferente. La cantidad de proteínas que todos nosotros necesitamos varía en función de la edad, el sexo, la condición fisiológica y la actividad física. Sin embargo, cuando llegamos a revisar algunas guías, muchas coinciden en que se debe de aportar pues más o menos desde 0.8 gramos por cada kilogramo de peso corporal hasta 1.2 sin generar algún efecto adverso en la salud. Dependiendo, les decía, puede ser que de pronto por ahí tengamos algún individuo que los requerimientos son un poco más elevados y desgraciadamente en el mundo del fitness, por ejemplo, es muy dado que se consumen altas cantidades. Normalmente cuando hablamos de que la función renal no está comprometida, no hay ningún problema, pero pues lleva a una sobrecarga en el trabajo renal por estas razones que no son tan sugeridas. Sin embargo, reitero, esto no, una cosa es decir no se sugiere una alta cantidad y otra cosa sería decir que son perjudiciales, ¿no? No se vaya a confundir aquí una cosa con la otra. Ahora, en cuanto a lo que aportan de energía, pues 1 gramo de proteína en términos globales aporta justamente 4 calorías. Si se dan cuenta, es similar a lo que nos dan los carbohidratos. Entonces, a ver, aquí se los puse, permítanme un tantito. Permítanme. No, no se los coloqué. Pero aquí lo tenemos. Finalmente, los aminoácidos que son indispensables, principalmente vamos a hacer alusión a la valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, triptófano, treonina, metionina y lisina. La histidina, recuerden que es principalmente en niños considerada como indispensable, en los adultos no. Y si falta uno
de los aminoácidos indispensables en la dieta, no será posible sintetizar ninguna proteína en la que sea requerido dicho aminoácido. Entonces, esto da origen a desnutrición, podemos hacer alusión a la desnutrición, pero de tipo proteica. Sin embargo, esta cuestión de la desnutrición cursará con una independencia de cuál sea el aminoácido faltante, porque reitero, se traduce en que no se sintetiza una proteína. Entonces, pues ese es el pequeño problema. Ahora, denme un segundo para regresar. Momentos. Entonces, las proteínas, a diferencia de los lípidos o a diferencia de los carbohidratos, pues más o menos se consumen en una cantidad de 15%. Sin embargo, lo realista es esta cuestión que les digo. Muchas veces se calcula en función del peso corporal y no en función de un porcentaje en precisión, ¿no? Entonces, en el mismo ejemplo que habíamos estado haciendo, ¿no? De una dieta de 2000 calorías. Bueno, ¿cuáles 2000? De 1700 calorías. Si nosotros, o sea, aquí les estoy poniendo los porcentajes empleados en los nutrimentos anteriores, o sea, si nosotros destinamos 60% a carbohidratos, 25% a lípidos, pues lo restante sería el 15%. Si destinamos ese 15% para proteínas, nos da un total de, bueno, por reglita de 3, ¿no? 15 por 1700 entre 100, nos da 255 calorías. Dividido entre 4 es igual a 63.75 gramos. Ahora, si esto lo hiciéramos más bien en función de el peso corporal, como les he mencionado que es lo correcto, si yo destinara, por ejemplo, no sé, vamos a suponer 1.2 gramos de proteína para una persona de 60 kilos, pues tendría que multiplicar 1.2 por 70. Entonces serían 72 gramos. O si yo destinara, vamos a igual, a suponer 70 gramos, perdón, 0.8 gramos por 70 kilos, 70 por 0.8 sería 56. Por ahí veo una manita levantada. Sí, profesora, yo, buenos días. Soy Beatriz, perdón. Esto de las proteínas, por ejemplo, o sea, nos estamos refiriendo a carne, ¿no? Se podría decir No. dentro de la dieta. Qué Por- bueno. Ajá, bueno, dime. Porque, por ejemplo, yo llevo una dieta, entonces, ahorita que está hablando de gramos, pues sí me causa duda, porque, por ejemplo, yo estaré pesando ahorita como 65 kilos aproximadamente, Uh-huh. y bueno, siempre me han dejado como la misma cantidad de proteína de 150 gramos, o sea, nunca me la han cambiado. No sé, pues si esté bien o esté No. mal. Qué bueno que tocas ese punto, Betty. Ya te ando diciendo Betty, qué igualada, ¿verdad? Perdón, No, Beatriz. está perfecto, profesora. Está mejor porque no me gusta Beatriz. Ok, miren, aquí, ojo, tocas un punto muy importante. Ahorita lo voy a hablar en el sentido del cálculo de una dieta. De la cantidad de un gasto energético total que tengan estimados. Por ejemplo, Betty, a ver, espérame, 30 por 65 kilos, me dijiste, ¿verdad? 66. Ay, perdón, 66 por 30. Entonces, ahorita nada más lo hice a la ICEBA, utilizando hay otras fórmulas para el gasto energético aparte de las que vimos en clase,
pero es multiplicar, por ejemplo, para mantenimiento de pesos muchas veces se usan 30 calorías por el peso corporal, ¿no? Entonces ahorita multipliqué 30 por 66, 1980, aprox. Poquito más, poquito menos, falta ajustar con base a tu actividad física y el efecto termogénico de los alimentos. Entonces, de ese total, de ese volumen total, supongamos que el nutriólogo dice, bueno, pues yo a Betty le voy a dar, no sé, un 15% de proteína, 15%. Entonces, te había dicho 1980. 1900, ay, 15, perdón, por 1980 entre 100. Hablamos de que equivale ese 15% a 297 calorías provenientes de proteínas y 297 entre 4 es igual a 74.25. Supongamos, porque te digo, ahorita lo estoy haciendo así más de ejemplo. Entonces, esos 74.25 gramos, si los dividimos entre 66, que es tu peso corporal, sería que la nutrióloga te está dando 1.12 gramos por cada kilogramo de peso corporal. Ahora, regresándome a la cantidad total que puse de este ejemplo de 74 gramos, no, en los alimentos se va a distribuir de cierta manera. ¿A qué me refiero con esto? Que ese gramaje lo tiene que distribuir en proteínas de origen vegetal, que se conforman por proteínas en las verduras, en las leguminosas y en los cereales, que son fuentes de proteína. Y en los alimentos de origen animal se distribuye pues en todos los cárnicos, tanto de pollo, pescado, huevo, queso, cerdo, y los lácteos. Entonces, esos 74 gramos que ahorita estamos usando en este ejemplo que acabamos de sacar, en los alimentos, pues cada porción tiene una cantidad diferente. Por ejemplo, en los alimentos de origen animal, por una porción, más o menos, por ponerles un gramaje, o sea, en 30 gramos de bistec, van a encontrar aprox 7 gramos de proteínas. Entonces, ahorita tú me dijiste 150. Si tú divides esos 150 gramos entre 30, que es más o menos el tamaño de una porción de alimento de origen animal, o sea, una sola porción. Estamos hablando de 5 porciones. Ahora, si ustedes multiplican esas 5 porciones por 7 gramos que cada porción aporta, estamos hablando de que en esos 150 gramos de tu carne, de tu porción de cárnicos, en realidad estás consumiendo 35 gramos de proteína. Recuerden que la proteína en nuestro organismo o en el organismo de cualquier ser vivo está unida con agua. Por cada gramo de proteína, o perdón, por cada molécula de proteína están unidas 4 moléculas de agua. Entonces, por esta razón es como que se ve muy aparatosa la porción de proteína, pero realmente no es tanto. Entonces, no es que la nutrióloga haya dicho, vamos a darle un trabajo a los riñones de Betty, no, más bien es esta cuestión, o sea, una cosa es cuando tú lo estás calculando y lo tienes que distribuir. A ver, denme un segundito, les quiero mostrar nada más. ¿Dónde está? A ver, permítanme. Ahí está.
Ujú. Ahorita les voy a mostrar esta cuestión que les estoy mencionando. O sea, una cosa es cuando nosotros lo calculamos, o sea, únicamente hablando del contenido energético total y la distribución de los nutrimentos expresados en porcentaje, calorías y gramos. Entonces, normalmente, pues no es como que le diga a mi paciente, tú te vas a comer 25 gramos de X o Y. Nosotros normalmente lo distribuimos bueno, a ver, espérenme. Esto que les estoy compartiendo se conoce como el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Este sistema lo que hace es agrupar los diferentes alimentos en grupos que contienen nutrimentos más o menos en una cantidad similar. Entonces, trata de unir todos esos alimentos de esos grupos de tal forma que se llegue a ese tamaño de porción que te aporta más o menos una cantidad constante. Aquí está, miren. Aquí está el grupo en el sistema de equivalentes. Son 11 categorías diferentes, más o menos. Las verduras, las frutas, los cereales y tubérculos, las leguminosas, los alimentos de origen animal, leche, aceites y grasas, azúcares, los alimentos libres de energía, es decir, los que no te van a aportar pues realmente nada, y las bebidas alcohólicas. A su vez, la siguiente columna que tenemos es el subgrupo. Por ejemplo, cereales y tubérculos, podemos tener cereales sin grasa, como es el caso de la tortilla de maíz, que pues realmente no tiene grasa, hablamos únicamente del maíz nixtamalizado, y hablamos de los cereales con grasas. Por ejemplo, un muffin, un cupcake, que sí les añaden grasa. Tenemos los alimentos de origen animal. Recordemos que pues, no va a ser la misma cantidad que hay de grasita en la carnita del muslo del pollo a comparación de la pechuga. Entonces, por eso se van clasificando. Igual la leche, tenemos leche entera, pero también tenemos semi y descremada y con azúcar. Aceites y grasas sin proteína, como el aceite de cocina, y con proteína, como los cacahuates, nueces, almendras. Principalmente contienen aceite, pero también contienen, grasita, pero aparte contienen proteína. Y los azúcares sin grasas, como el azúcar de mesa, y los azúcares con grasa, como los chocolates. Entonces, la siguiente columna que estamos viendo nosotros acá son únicamente las calorías. Y la siguiente columna que tenemos son las proteínas. Ay, perdón que ahí casi no se ve porque finalmente es como la copia de la copia, ¿no? Pero observen, las verduras por porción te van a aportar únicamente 2 gramos de proteína. Entonces, aquí la cuestión es, bueno, pero ¿cuánto sería la porción de lechuga? Pues más o menos la porción de lechuga son 2 tazas, entonces en 2 tazas de lechuga tú vas a tener 2 gramos de proteína, pero de origen vegetal, que realmente es una proteína no considerada de alto valor biológico porque le faltan algunos aminoácidos esenciales. Pueden observar las leguminosas, los frijoles, habas, lentejas, garbanzos, tienen mucha proteína por porción. En media taza de frijoles cocidos de olla, aproximadamente estarán contenidos 8 gramos de proteínas. El único inconveniente que tienen es que no hablamos de proteínas de alto valor biológico. Entonces, por esta razón es que se tiene que complementar con cereales y tubérculos que contienen los aminoácidos que las leguminosas no. Se complementan, muy romántico, ¿no? Los alimentos de origen animal, les había dicho, por porción tienen 7 gramos de proteína, los lácteos tienen 9. Estos de acá, estos dos, este grupo de acá, son los que
se considera proteína de alto valor biológico. A su vez, ahorita ya no hablando tanto de proteínas, sino en lípidos, pueden observar que, pues, por ejemplo, verduras, frutas, cereales, por sí solitos naturalmente no contienen, pero cuando hablamos de un cereal con grasa, por porción son 5 gramos. Y así por cada nutrimento. Bueno, el nutrimento que nos resta es justamente los carbohidratos, ¿no? Entonces, aquí lo último que les quiero mostrar, permítanme tantito. Ay, a ver. Ya, ahorita se va a estar. Entonces, lo que les decía, vamos a pensar, betabel crudo, ¿sale? Betabel crudo rallado. La porción es 1/4 de taza. Si se dan cuenta, pues es bien poquitito. Pero en términos de proteínas, aquí cambia un poquito. Se van a dar cuenta porque realmente te va a estar aportando 0.8 gramos de proteína, muy diferente que lo que les había mencionado de los 2 gramos promedio, y a diferencia, hidratos de carbono te aporta 4. Entonces, si bien el sistema de alimentos equivalentes trata de utilizar trata de resumir, abreviar para fines del dietocálculo, ya cuando tú lo ves en detalle en las hojas, va cambiando la situación. Entonces, por eso de pronto que no nos sorprenda que por ahí él o la nutrióloga o el doctor o el enfermero o el fisio, porque realmente estas tablas son de dominio general, pues a veces puede ponerse a decir, bueno, si la paciente tiene problemas de estreñimiento, le voy a sugerir aquellos altos en fibra. Entonces nada más te reporta los que son altos en fibra, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos estos 3 del perro, del betabel, que son muy bajitos en fibra, pues a lo mejor ni te lo sugiera. Entonces, aquí luego les subo, tengo pendiente de subirles tablitas, lo de las tablas de composición, les estaría cargando también este material para que lo vayan revisando. Digo, no se vayan a traumar de decir, ay, lo tengo que comer por porciones. No, no realmente, solamente para que lo tengan en conocimiento. Ahora, continuando con esta parte, recordemos que las proteínas pasan por 2 procesos. Por desnaturalización. A ver, ¿saben qué? Permítanme tantito, les voy a quitar la presentación porque ya vi que se está volviendo loca. Ya. Entonces, las proteínas pasan por 2 procesos para que nosotros realmente las podamos aprovechar. En primer lugar, se deben de desnaturalizar. Todos hemos escuchado ese término. ¿Y a qué nos referimos?
se tiene que deshacer su estructura en el espacio. Recordemos que tienen una conformación cuaternaria, terciaria, secundaria, primaria, y pues lo que queremos hacer es que pase de la cuaternaria hasta la primaria, que es una cadena lineal, la cual es más susceptible a que se pueda cortar de tal suerte que obtenemos aminoácidos o di o tripéptidos. En segundo paso es que se hidrolicen, es decir, que gracias a la acción de enzimas, sobre todo las proteasas, van a ir recortando, por así decirlo, rompen enlaces peptídicos de las cadenas de aminoácidos justo para que queden esos aminoácidos libres que les mencionaba. Y pues porque realmente dentro de nuestro intestino nosotros no aprovechamos macromoléculas, sino moléculas pequeñitas, así como los carbohidratos pasan de ser cadenas de almidón a maltodextrinas, a dextrinas, disacáridos y últimamente a monosacáridos, similar con las proteínas. Cada proteína en sí contiene una mezcla específica de diferentes aminoácidos y algunos se pueden repetir en la misma cadena. Y de estos, 8 son los que les digo, nosotros no somos capaces de sintetizar y por esta razón se conocen como indispensables. Entonces, si falta uno, les digo, no se puede sintetizar alguna proteína y podemos hablar de problemas de desnutrición justamente. Y si quisiéramos decir, bueno, ¿cuál es el alimento así número uno excelente en composición de todos los aminoácidos? Si se quisiera obtener una proteína con una composición adecuada de aminoácidos para el humano, sin duda estaríamos hablando de la leche materna o la de la clara de huevo. De hecho, muchos alimentos, para llegar a la porción, ahorita lo que les enseñaba el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, se basan del contenido en el huevito, el contenido de proteína en el huevo. Entonces, estos son los de referencia. Un huevito al día, lo que te está aportando son todos los aminoácidos esenciales que nosotros requerimos. Entonces, pues sí, las proteínas de origen animal cubren mejor la proporción de aminoácidos indispensables versus las de origen vegetal. Sin embargo, sabemos que lo ideal es incluir fuentes proteínicas de diferentes tipos. ¿Por qué? Porque entonces el perfil de aminoácidos consumidos es más amplio. Y otra cuestión es el tema de las grasas. Por ejemplo, las grasas contenidas en los alimentos de origen animal, sobre todo pues la vaquita, el cerdito, el pollito, el huevito, son grasas de tipo saturadas. Ya tenemos algunos como el salmón, que son grasas insaturadas, pero en su mayoría son grasas saturadas, que pues bueno, el tema es lo que les decía, en algunos casos favorecen la formación de placa de ateroma y que también no van a ser cardioprotectoras. Ahora, tampoco hay que ser como o todo es blanco o todo es negro. Por el ejemplo que siempre les pongo, la lechita de vaca tiene otras cualidades aparte de decir la proteína. Recordemos que es una buena fuente de calcio, tiene vitamina D, tiene vitamina A, tiene lactosa, que muchas veces favorecen a que el calcio se absorba mejor. Aparte, el calcio de la leche es más biodisponible. Otro ejemplo, los alimentos de origen animal aportan hierro, vitaminas del complejo B. El huevo, por ejemplo, es fuente de biotina, es una proteína excelente. Entonces, dependiendo de qué alimento hablemos, pero bajo ninguna circunstancia, ningún alimento, hablando de la fuente primaria, ningún alimento puede ser más o menos deseable que el otro, o sea, siempre tiene que ser variado. Y las proteínas de origen vegetal se consideran de mediano o bajo valor biológico, pero, pues, por ejemplo, en el caso de las leguminosas, son deficientes en
en metionina y en cisteína, mientras que los cereales pues son deficientes en lisina. Por eso es que se recomienda que se consuman juntos, ¿no? Porque la lisina que no está contenida en los cereales, sí está contenida en las leguminosas, y la metionina y la cisteína que no está contenida en las leguminosas, sí está contenida en los cereales, ¿no? Y les digo aquí bien romántico de que todo se combina. Y por ejemplo, hablando de la dieta de nuestros abuelitos o todavía de nuestros papás, antes no se comía tanta carne como ahora, realmente, pero sí comían, por ejemplo, frijolitos, lentejas, tortillas, ¿no? O bien las fuentes de origen animal eran quesito, la leche. Realmente sus dietas no eran malas. Por el contrario, eran dietas muy sencillitas, de bajo costo, y quizá la variedad no era como tanta, como ahora tenemos pues, todas las frutas en todas las temporadas, pero pues en sí eran otros tipos, otros perfiles. Ahora, entrando a la parte de los nutrimentos que no aportan energía, tenemos diferentes. Están las vitaminas y están el agua, cierto. Porque ahorita vamos principalmente con las vitaminas. Las vitaminas es ese grupo heterogéneo de sustancias que se clasifican con base a la solubilidad, las que son hidrosolubles, es decir, solubles en agua, y las liposolubles, es decir, solubles en grasas. Entonces, no aportan energía al organismo realmente, más bien participan en muchas reacciones dentro de nuestro organismo, actúan como cofactores. Y la vitamina A, D, K, la vitamina B3 y la vitamina, era a ver, para términos prácticos, para no sonar tan rimbombante, la biotina, ahorita les digo porque no le digo B algo, la biotina en sí, junto con estas que les había mencionado, pueden ser sintetizadas a través de precursores. El resto no. El resto sí son indispensables. Entonces, las vitaminas participan, como les había dicho, en muchas funciones, y también estas funciones están encaminadas a la regulación y la protección del organismo en general. Entonces, les decía de la vitamina A, D, K y esta cuestión por algo bien importante. En nuestro organismo tenemos reservas de vitaminas, pero únicamente de las vitaminas liposolubles, que justo es la A, E, D, K principalmente. También algunas vitaminas hidrosolubles, pero es una cosita chiquitititita. Realmente las que tenemos son las liposolubles. Entonces, esto lo menciono porque podemos tener problemas por el defecto de las vitaminas en un sentido del exceso, la hipervitaminosis, como la deficiencia, la hipovitaminosis. Entonces, es más común problemas por deficiencia con las vitaminas hidrosolubles al no tener esa reserva y porque se absorben y se excretan de forma rápida versus las proteínas liposolubles, que estas tienen una mayor probabilidad de que se consuman en exceso y pues pueda haber como una especie de, no sería lo correcto, pero que se bioacumule y nos haga sentir como intoxicados. Porque a esto me refiero que no sería correcto decir intoxicación, porque no es una intoxicación, es una bioacumulación. ¿Por qué? Porque se acumularon. Entonces, en este sentido, las
Liposolubles, principalmente es vitamina A o retinol, vitamina D o colecalciferol, vitamina E o los tocoferoles, vitamina K o quinones. Hay de diferentes tipos, ahorita los vamos a revisar. Y las hidrosolubles tienen 9 compuestos, la vitamina C o el ácido ascórbico, tiamina o B1, riboflavina o B2, niacina o ácido nicotínico, dependiendo la forma, vitamina B6 o piridoxina, vitamina B12 o cianocobalamina, la biotina, que es la que les decía que muchas veces se conoce como la vitamina H o la vitamina B7, el ácido fólico B9 el ácido pantoténico o B5. Ahorita vamos revisando. Cambian de pronto los nombres por la presentación en la que vengan, pero a grandes rasgos es de esta manera como se conoce. Entonces, la vitamina A, pues es principalmente esta vitamina que les había mencionado, liposoluble. Todos sabemos que, por ejemplo, nos dicen nuestras mamás, come zanahorias porque tienen mucha vitamina A y te van a ayudar con la visión. Entonces, ¿por qué lo mencionan? ¿No? ¿De dónde viene? Pues es parte de constituir o forma parte de los constituyentes de los pigmentos visuales, también estimula el crecimiento y el desarrollo óseo, ayuda al mantenimiento de los epitelios y de las mucosas, tiene un efecto antitiroideo y acción antiinfecciosa. Entonces, cuando hablamos de casos de deficiencia, hay problemas con la visión, principalmente nixtalopia o que se conoce como ceguera nocturna, xeroftalmia, que se caracteriza por una sequedad y un engrosamiento de la conjuntiva, las manchas de Bitot, que son estas manchas que aparecen en los ojos, que parecen, normalmente les dicen nube, parecen como unas manchitas como de algodón en el ojo, por así decirlo, o sea, se ven como grandecitas. Y también infecciones recurrentes, la piel se descama muy fácil, en algunos casos acné, retrasos en el crecimiento, falta de reproducción, desaparición incluso de los ciclos menstruales. Entonces, en los productos de origen vegetal, principalmente vamos a encontrar los precursores, es decir, los famosísimos carotenoides, que son los más conocidos, y especialmente el betacaroteno, la provitamina A, es como el más abundante. De hecho, la vitamina A en sí, que está contenida en alimentos de origen animal, se absorbe mejor, es más biodisponible que el betacaroteno. Entonces, adicional a esto, decir, bueno, es que esto es más o menos biodisponible que esto. Algo importante para que se absorba la vitamina A, sea en una forma o en otra, es que haya lípidos en la dieta. Entonces, por ahí lo menciono por la siguiente situación. Fíjense cuán mal es cuando vemos las cosas en sentido cuantitativo y no en sentido cualitativo. Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado esta parte de que es que si le pones el aderezo a tu ensalada ya le echaste a perder porque pues, toda la energía que no te comiste va en el aderezo? Ajá, sí, pero el aderezo, por ejemplo, cuando tú aderezas con un aderezo que de base tiene aceite de oliva, tienes lípidos. Y si tienes alimentos que son fuente de vitamina A, lo que estás haciendo es que vas a favorecer muchísimo más esa absorción. Entonces, chéquense cómo es importante ser objetivos en este sentido de las cualidades de los alimentos. También las fuentes principales de la vitamina A, tenemos diferentes fuentes. Por ejemplo, productos de origen animal son todos estos que están contenidos en la tablita, así como los de producto de origen vegetal. Ahí están las primeritas, ¿no? Las zanahorias. Entonces, aquí nada más quiero mencionar algo importante. La vitamina A es de este grupo, es la más inestable. No es la número uno de inestable, pero sí es muy inestable, sobre todo la oxidación, es decir, cuando hay presencia de oxígeno, también es sensible a la luz, también es sensible al efecto del calor y soporta temperaturas,
pero temperaturas moderadas. Entonces, sí, por eso les ponía el ejemplo de la ensalada, porque tú en una ensalada, o sea, no estás oxidando, no estás cortando y que se oxide esa vitamina A. Sí hay luz, pero tampoco es lo mismo que si lo cortaras. Y las temperaturas, pues muchas veces realmente no le estás metiendo un proceso térmico. Entonces, cuando tú agregas un aderecito, pues lo que vas a hacer es eso, es decir, se va a absorber mejor. Fin, no es ningún crimen. Ahora, en cuanto a la vitamina D, hay dos estructuras. La vitamina D3 o colecalciferol, que principalmente es de origen animal, y la vitamina D2 o ergocalciferol, que es de origen vegetal. La vitamina D sí o sí requiere grasas y sales biliares para poder ser absorbida. Y esto es importante porque una vez que se absorbió, en el hígado sufre una hidroxilación, se transforma y posteriormente se va al riñón donde ocurre una segunda hidroxilación para justamente dar por resultado el 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es la forma activa de la vitamina D. Sabemos que adicional para esto es importante que esté el estímulo de la luz solar. La vitamina D es esencial para mantener el equilibrio metabólico del calcio y del fósforo en los huesos, pero también es importante en la hematopoiesis, en la diferenciación celular, en la secreción de la insulina. Entonces, cuando hay una deficiencia, principalmente hay problemas óseos, obviamente, raquitismo, osteomalacia, incluso osteoporosis, se va a traducir en afecciones al desarrollo del tejido óseo, pero también en otras cuestiones, por ejemplo, problemas reproductivos muchas veces están asociados con deficiencia de vitamina D. Entonces, dentro de lo que son las fuentes y las cualidades que posee esta vitamina D, podemos decir una fuente es la síntesis subcutánea, que depende de las condiciones climáticas y de la exposición al sol, en productos de origen animal, principalmente el aceite de hígado del bacalao, el hígado, la leche, derivados grasos, nata, mantequilla, la yema del huevo. Productos de origen vegetal principalmente van a tener vitamina D2, y el problema de la vitamina D es sensible a la oxidación, a la luz y a los tratamientos térmicos. Entonces, aquí nuevamente viene esta cuestión que les decía. ¿Cuánto cambia? Si yo hablara mal de los alimentos de origen animal, no estaría reconociendo que estos son ricos en vitamina D y que es más fácil de absorber y que es tan, tan importante. Actualmente, ustedes analicen su día a día. Pueden ver quienes sí me digan, no, yo sí camino todos los días y estoy a rayo del sol y mire, ya tengo los brazos todos quemaditos. Ok, pero realmente la sociedad hoy en día no se expone tanto al sol. Pasamos más tiempo en oficina o en el transporte, entonces como esta síntesis cutánea no se da, por eso cada vez somos deficientes, cada vez somos más deficientes en vitamina D, junto con que la ingestión no es como la correcta. En cuanto a la vitamina E, les había mencionado que también se conocen como tocoferoles. Hay 4 formas, alfa, beta, gamma y delta, siendo el alta tocoferol, el que posee mayor actividad vitamínica. Principalmente la vitamina E, todos lo hemos escuchado, tiene una función antioxidante. ¿Por qué? Porque es la única vitamina que puede captar los radicales libres y metabolizarlos. Por eso es que confiere un efecto protector a las membranas celulares. El alfa-tocoferol se absorbe a nivel intestinal en presencia de sales biliares y también en presencia de los lípidos. Entonces, sin ellos no es posible. Y lo que se absorbe depende de la dieta principalmente. La deficiencia de la vitamina E es poco probable porque afortunadamente es una vitamina muy noble y está muy distribuida en los alimentos. Sin embargo, si llegase a ocurrir, en el caso de una deficiencia, sería en términos de muy largo plazo y tendríamos problemas
neurológicos, hemolíticos, problemas en los niños que tendrían retraso de crecimiento, desarrollo, también fragilidad capilar, alteraciones en las células y, por ejemplo, se ha visto que una dieta baja en vitamina E está incluso asociada con cáncer de colon y mama. También enfermedades cardiovasculares que están asociadas con deficiencias, o no tanto como deficiencias, sino consumos muy, muy bajos de vitamina E. Entonces, las fuentes podemos encontrar tanto de origen animal como de origen vegetal y es una vitamina muy noble también en el sentido de que sí es estable frente a tratamientos térmicos, pero es sensible al oxígeno y a la luz. Entonces, hasta este punto nos quedamos, chicos, para no robarles como más minutitos, vayan a llegar tarde o algo así. Y les comento, la actividad que ustedes se van a llevar de tarea es la siguiente. De su cálculo que hayan hecho, ¿se acuerdan de la tarea del gasto energético total? Entonces, Sí. de ese, perfecto, eso es todo. De ese requerimiento que ustedes estimaron, van a elegir solo uno, porque ya, ya ven que hicieron Harris y Benedict, método FAO-OMS, NIFLE, etcétera, etcétera. Supongamos que a alguien le gustó el resultado de FAO-OMS, entonces va a determinar los macronutrientes, es decir, proteínas, carbohidratos, lípidos, pero con dos supuestos. Un supuesto va a ser con base a lo recomendable, es decir, supongamos que mi requerimiento es de 1900 calorías, un poquito más, poquito menos. De esas 1900, yo digo, bueno, el 55% va a ser para carbohidratos, el 30% va a ser para lípidos y lo restante va a ser para las proteínas. Entonces, de esas 1900, pues tengo que hacer la distribución, saber a cuántas calorías y en cuántos gramos está siendo equivalente. En el caso de las proteínas vamos a hacer un paso adicional. El gramaje total que le dé, que les resulte, lo van a dividir entre su peso corporal para saber, en teoría, cuántos gramos están dando de proteína por cada kilogramo de peso corporal. Ahora, el otro supuesto es en una situación de una dieta no balanceada. Supongamos que yo digo, voy a darme un 30% de carbohidratos, un 35% de lípidos y lo restante para proteínas. Si se dan cuenta cómo cambia ese porcentaje y esa cantidad, entonces igual van a distribuirlo y van a calcular calorías, gramos y en el caso de proteínas, a cuántos gramos por cada kilogramo de peso corporal equivale. Ahora, chicos, pensé que íbamos a acabar, pero no. Entonces, vayan empezando a estudiar y a repasar porque el sábado 9 de marzo, dentro de 2 fines, sería el primer examen parcial. De una vez les adelanto, los exámenes parciales conmigo son de la siguiente manera. Los toman de forma asíncrona, es decir, no los vamos a tomar en el horario de la clase. ¿Por qué? Porque vamos a dar prioridad a seguir avanzando. Pero ustedes van a contar con todo ese fin de semana, es decir, todo el sábado 5, domingo 6, para responderlo es a través de Google Form. Entonces les pido de la manera más encarecida que lo hagan de forma pues, responsable, ¿no? Estudien, revisen bien sus materiales para que al momento de estar haciendo el examen no vayan a hacer trampa, ¿no? Con la diapositiva ahí abierta y contestando. Y pues lo mandan. Normalmente se los comparto en Classroom, pero les copio el link y de una vez en el transcurso de esta semana les voy a ir notificando, sobre todo con aquellos alumnos que tengan por ahí alguna entrega faltante o que sus trabajos hayan estado mal, para que de favor hagamos las correcciones. Apenas vamos a empezar marzo, pero pues ya estamos más para allá que para acá.
estamos por terminar, entonces ya vamos preparando todo como para ir de tal suerte que cuando vayamos a cerrar evaluaciones lo hagamos tranquilos. Entonces, no sé si tengan alguna duda antes de finalizar, chicos. Sí, No. profe. Ay, perdón, yo sí. Con respecto a la tarea que nos mandó, es que no termino de entender cómo voy a sacar o sea, voy a desglosar de las fórmulas que yo hice, voy a desglosar la cantidad total en lípidos, proteínas. Y Es que no lo carbohidratos. y carbohidratos. Ajá, por ejemplo, no vayan a sacar todos, ya ves que estimaron su requerimiento con base a Harris, con base a FAO-OMS, Mifflin, fórmula de Owen, Sí, fórmula de Valencia, hay unas. Solamente van a escoger de una fórmula, su resultado de una sola fórmula. Y de esa fórmula, supongamos que Harris es la que tú seleccionas, ese contenido energético total, supongamos que te dieron, no sé, 1500 calorías, vas a hacer la distribución de tus macronutrientes, pero en dos supuestos, o sea, un supuesto equilibrado que cumple con las características que veíamos aquí, de que los carbohidratos más o menos van a aportar del 45 al 60%, los lípidos del 25 al 30%, las proteínas del 10 al 20%. Un ejemplo equilibrado, tú decidirás qué porcentaje vas a destinar, pero en esos márgenes, y otro supuesto que no es para nada equilibrado. Supongamos carbohidratos 20%, lípidos 45% y proteínas lo restante. Entonces, estimarás con base a ese porcentaje por reglita de 3 a cuántas calorías equivale y esas calorías a cuántos gramos equivalen. En el caso de las proteínas, vamos a hacer un paso adicional, que es calcular de ese gramaje que te haya resultado a cuánto equivale por cada kilogramo de peso. No sé si quedó como un poquito más claro. sí, vale. Sacándolo un poco con regla de 3, es lo que Uh-huh. entendí, ¿no? Cada proteína, carbohidrato, lípido, pero hago la regla de 3 y es el resultado que voy a ir sacando, ¿no? Más o menos. Exacto. Muchas gracias. Y por ahí, ¿quién más tenía duda? Ok, chicos, ya no los entretengo. Vayan a su clase. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, maestra.